¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Recuerden, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que cada semana, sea verano, invierno, vacaciones, no vacaciones, estamos aquí para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar y además poder hacerlo de una manera que les pueda llegar a ustedes a través de cualquier medio. Les recuerdo que podemos llegar a ustedes a través de la radio convencional los domingos de 2 a 3 de la tarde, la sintonía de radio, pero a cualquier hora en podcast, porque nos pueden encontrar en cualquier plataforma y pueden escuchar el programa a la hora que ustedes lo prefieran, si quieren por su dispositivo Alexa o Google Play, cualquiera de los dispositivos les valen a ustedes para poder escucharlo a través de podcast. Y este año, 2023, hemos traído la novedad de la tele y además nos pueden ver por televisión, por Libertad Digital Televisión, el mismo domingo de 7 a 8 de la tarde o el lunes a la misma hora o a cualquier hora a través de YouTube en los canales de radio. Es decir, no tienen ninguna excusa para perderse el programa, así que nos pueden seguir, insisto, a través de cualquier medio. Y además es que resulta que nos gusta rodearnos de los mejores para aprender a invertir. Y tengo en mi mesa a Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, hombre? Muy buenas, ¿cómo estás? Pues encantado y muy contento de verte por aquí. Además, esta semana que estamos estrenando la 15ª temporada de Radio, lo hacemos con Manuel Llamas. Felicidades por la parte que te toca, por estos 15 años de Radio, pero también con Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Pues bien, muy contento. Muchas gracias por el capote que me echaste la semana pasada dirigiendo tú el programa. Sin problemas. La semana pasada el negativo me lo llevé yo. No pasa nada. Negativo de los gordos, además. Yo no te lo pongo porque yo soy bueno. Yo soy un profesor así de estos que hay ahora modernos. ¿Eres moderno? Sí, de los que aprueban así a todos. Sí, si suspendes porque ha tenido dificultades sociales más o menos, el alumno, sí. ¿no? Bueno, pues yo sí que pongo negativos. Hoy no lo voy a poner bien grande, solo pequeñito, porque ya me lo llevé yo la semana pasada. Pero tenemos a Luis Alberto Iglesias, Luigi, desde Value School, que estás al teléfono. Hoy no podías estar en el estudio. Luigi, ¿cómo estás? Pues encantado de estar con vosotros telefónicamente. Como siempre es un placer estar con los amigos en la distancia de la mesa del estudio y con los que escuchan. Es un honor estar aquí, como siempre, ya tantas temporadas también, sí. Desde Value School. Además, puedes presumir de ser el que menos negativos se ha llevado de todo, o sea que por un día que tengas que estar al teléfono no pasa nada. Gracias. Hoy te lo perdonamos. Y bueno, pues toca ya, Luigi, Manuel, Domingo, presentar a nuestro invitado de hoy. Viene del equipo de relación con inversores institucionales de Cobas Asset Management. Es su primera vez con nosotros. Sí, su primera vez, pese a que viene de Cobas, una gestora que nos acompaña a menudo. Y por eso estoy muy contento de poder saludar a Fernando Solís. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Como en casa, vamos. Hombre. Y estreno por todo lo alto, esperemos. Estás en tu casa, por supuesto, por supuesto. ¿Sabes lo que dijo Borja Semper el día que vino a ver a Federico Jiménez Los Santos? Dijo, Federico, antes de entrar en la entrevista sabía que era o enfermería o puerta grande. Bueno, tú vas a salir hoy seguro por la puerta grande, desde luego por la enfermería tranquilo que no la vas a visitar. Bueno, pues tenemos a Fernando, tenemos a Manuel, a Domingo y tenemos además algo muy especial con nosotros y yo se lo voy a presentar a todos ustedes. Se trata de Sauvignon Blanc de Marqués de Riscal, un Rueda de 2022 con denominación de origen, un vinazo, un vino blanco que fresquito para estos últimos coletazos del verano viene estupendamente y además es un vino del que hay que explicar muchas cosas porque está elaborado de una manera muy artesanal, sin que apenas tenga que en su proceso intervenir ningún tipo de actividad rara, sino que se ha elaborado de una manera tradicional, como toda la vida. Marqués de Riscal es una bodega que en 1974 introdujo con mucho éxito la variedad Rueda, la variedad francesa Sauvignon Blanc, procedente de la región del Loira, y hoy en día la bodega cuenta con 70 hectáreas de viñedo de esta uva en propiedad y es una de las variedades autorizadas además por la denominación de origen Rueda. Este Sauvignon Blanc Organic de Marqués de Riscal, insisto, está elaborado con la mínima intervención posible y con todo respeto al medio ambiente y al maravilloso ecosistema que le rodea. Pero más allá de todo esto, lo que les puedo decir es que es un vino riquísimo al paladar y que triunfa en cualquier quedada, en cualquier mesa, en cualquier sobremesa o en cualquier aperitivo que ustedes quieran organizar durante estos días o cada vez que ustedes quieran. Domingo, ¿es o no un vinazo? Es un muy buen vino. Ya sabes que yo
Yo tengo debilidad por estos blancos, que además me costó convencer a Luis Fer de que estaban buenos, pero Luis Fer era de los de solo tintos. A ver, yo soy muy de tinto, pero es verdad que para el aperitivo antes... Está espectacular, y una vez que lo ha probado ya le dice, venga, ahora sí me lo Hombre, tomo. tengo 2 cajas en casa, ¿eh? Y no porque me las haya mandado el patrocinador, sino porque las he comprado yo. Manuel, ¿tú qué opinas del Marqués de Riscal Sauvignon Pues que Blanc? es un vinazo y como bien comentas, o sea, dentro de los blancos es un vino maravilloso. Yo soy de blanco, soy también de blancos. Hombre, tú de donde vienes, el blanco lo trabajas, Sí, pero de otra variedad. sí, pero es un vino fantástico, sin duda. Bueno, Fernando, pues ¿tú lo conocías? Sí, Marqués de lo he Riscal? probado. ¿Sí? Y es para tenerlo en casa, ¿eh? Bueno, Eso. pues ya solo quedan ustedes, así que corran a por Marqués de Riscal Sauvignon Blanc, que nosotros, como ya estamos todos, comenzamos. Bueno, les estaba comentando que arrancamos la 15ª temporada esta semana en Es Radio, y en Tu Dinero Nunca Duerme nos ha parecido que es un momento ideal para poder hacer balance de lo que hemos vivido durante esta primera mitad del año. Hay que ver, hay que hacer balance, hay que de nuevo ver si ha evolucionado de la manera que todos esperábamos, o, como suele ser habitual, hay eventos que han sorprendido a propios y extraños. Tenemos muchos elementos encima de la mesa con los que trabajar. Estamos con inflación, políticas de tipos de interés de los bancos centrales. No sabemos si la inflación va a continuar. Todas las semanas leemos análisis en los medios económicos que nos dicen que la inflación ha tocado techo, que ya va a empezar a disminuir y que por lo tanto eso va a presionar sobre los bancos centrales para bajar los tipos de interés. Pero al mismo tiempo tenemos análisis que nos dicen que no, que las presiones inflacionistas siguen ahí. Y esto afecta y mucho en muchos productos de inversión, y hoy vamos a tratar de esto seguramente. La economía china también preocupa más de lo esperado. El mercado de renta fija podría llegar a amenazar con un segundo año de cierre negativo. Tendríamos que verlo, a ver cómo evolucionan los tipos a lo largo de lo que queda de 2023. La tecnología, que se llevó una cara feísima a finales de 2022, pero que ha recuperado terreno con la inteligencia artificial. Todo esto metido en una coctelera y analizado bajo la lupa, el prisma de Cobas Asset Management a través de Fernando Solís, hoy con nosotros en el estudio, yo creo que nos va a dar un programa más que interesante. Pero si les parece, nos vamos directos a la entrevista. Bueno, pues arrancamos entrevista ya con Fernando Solís. Hemos afilado las herramientas de preguntar, y como este es un programa de tradiciones, ustedes lo saben, y por mucho que hoy nos acompañe desde lejos y a través del teléfono Luis Alberto Iglesias, Luigi, tienes la primera palabra desde Value School. Bueno, pues estupendo, Luis Fernando. Vamos a ver, querría yo preguntar a Fernando acerca de esa irracionalidad que hemos visto en los mercados, especialmente asociado al auge, a la promoción por todas las vías. Todos hemos ido a hablar del ChatGPT, de la inteligencia artificial, que ha disparado las valoraciones, especialmente en el índice Nasdaq, relacionado con empresas de tecnología, de muchísimas pequeñas empresas llamadas de estas de small caps, de las que hablamos en el programa a menudo. A veces entiendo yo que de una forma desajustada respecto a su valoración, cómo se valora todo aquello para saber cuánto realmente valen las cosas, independientemente de lo que el mercado esté pagando por ellas. Yo entiendo, Fernando, y ya la pregunta va al invitado, que en este tipo de mares Cobas prefiere no pescar, sino mantenerse totalmente al margen. Pero aquí podríamos tener ya un argumento de aquellos que defienden que los mercados no son racionales. Lo que estamos viendo es un ejemplo de racionalidad, o es la enésima burbuja quizá de vida más corta, que nos demuestra que detrás del mercado existe una irracionalidad, una emocionalidad que empuja hacia arriba las cotizaciones de las acciones, pero que bueno, los analistas al final, en Cobas por ejemplo, saben muy bien de lo que estoy hablando. Al final descubren cuánto realmente valen las cosas y qué es un precio justo para pagar por ellas. Sí, no, o sea, yo creo que en Cobas, que nuestros oyentes, bueno, vuestros oyentes lo sabrán, somos una gestora que invierte sobre todo a largo plazo, ¿no? Y en acciones. Entonces, en largo plazo, y esto cuando nos llaman siempre nos preguntan, no, es que en largo plazo, ¿cuánto es? Y entonces pues nosotros pensamos que hoy entre 7 y 10 años, sobre todo siempre más de 5, es largo plazo. Entonces la pregunta, Luigi, casi te la devolvería, es una compañía como Nvidia, que se dedica al software y está muy beneficiada, o el mercado así lo ha visto, por la inteligencia artificial. ¿Es largo plazo pagar 200 años sus beneficios? O
O sea, tengo que esperar 200 años para justificar el precio que estoy pagando hoy en día. Entonces, al final eso nos destapa, ¿no? Lo que tú estabas diciendo, que si esto es racional o no, ¿no? Porque al final la esperanza de vida mundial sé que está bastante por debajo de los 100 años, así que 200 años yo no voy a vivir. Entonces, invertir en una cosa para esperar el retorno dentro de 200 años se me antoja un poco irracional, ¿no? Y entonces, luego lo curioso es que ha sido un año, y haciendo ya más reflexión o más parón sobre lo que hemos tenido este año, no sé si os acordáis, antes de todo esto del chat GPT, de la gran recuperación que ha tenido la tecnología respecto al año pasado, sobre todo otra vez, como ya en 2019, ya en 2021, las grandes tecnológicas han liderado el mercado. Esto, sin embargo, ha hecho que han subido un montón, ¿no? La revalorización ha sido muy grande, pero ¿por qué de repente? O sea, en marzo hubo las tres quiebras más grandes de bancos americanos han sido en marzo de este año. Entonces, un mercado que, como has dicho tú, Luisfer, tiene muchos incógnitas todavía por resolver. La inflación va a seguir, no va a seguir, los tipos de interés van a subir, no van a subir, la economía china va a sufrir más, va a afectar a todo el mundo, va a ser una recesión local. Entonces, todo esto son incógnitas que todavía están en el mercado, que desde Cobas, al final, como con nuestra filosofía de largo plazo, pues las vemos, entendemos que el mercado se preocupe por ellas, pero preferimos centrarnos en lo que hacen nuestras compañías mes a mes y en sus publicaciones de resultados, ¿no? Pero se nos antoja complicado justificar las valoraciones que vemos en el mercado hoy en día, la gran concentración que estamos viendo en los índices, sobre todo en los americanos, en el Nasdaq. En el Nasdaq, 7 compañías hacen toda la rentabilidad prácticamente del índice. O sea, la ley de Pareto del 80-20 esta vez sería el 7% del índice hace el 90% de la rentabilidad. O sea, totalmente disparado, ¿no? Y en el S&P 500 igual, en los índices americanos sobre todo. Entonces, en Cobas al final preferimos centrarnos. O sea, la otra cara de la moneda, ¿no?, de la situación es las small caps, compañías pequeñas que son menos conocidas. La gente al final pues se centra. Yo conozco, pues, oye, yo sé lo que es Apple porque yo tengo un iPhone, o tú sabes lo que es un BMW, un Renault, porque es el coche que te compras. Al final la compañía, por ejemplo, tenemos una compañía asiática que hace los espejos retrovisores, pues que esa compañía, un usuario de un coche no la conoce. Tú conoces BMW o Renault o el coche que te compres, ¿no? Entonces, son compañías menos seguidas y están en niveles de valoración absolutamente récord. O sea, nunca han estado históricamente tan baratas. Y entonces podemos compararlas dentro de Estados Unidos, las grandes compañías versus las pequeñas compañías. Las pequeñas compañías de cualquier lugar del mundo son las compañías que más baratas están ahora mismo en el mercado. Entonces, nosotros preferimos, que lo decía Luigi, no mirar a estas grandes modas que yo no digo que al final, por ejemplo, ChatGPT es una herramienta que desde el equipo de relación con inversores en Cobas pues hemos usado y hemos investigado y hemos utilizado, y es útil porque hay cosas que al final pues sirven para mucho. Pero de ahí a que luego la compañía que está detrás o las compañías que se puedan beneficiar tengan los precios que tienen hoy en día, pues pensamos que a lo mejor eso es lo que no tiene sentido, ¿no? Y el mercado siempre, y lo hemos visto históricamente un montón de veces, ¿no? O sea, en las .com, en las Nifty 50, o sea, la historia no rima, ¿no?, que dicen, pero, o sea, la historia no se repite, pero rima, ¿no?, que es lo que dicen. Entonces, pues volvemos a estar en una situación que las compañías más grandes están muy expuestas a estas cosas, porque al final son esas grandes tecnológicas, pero no se justifican, en nuestra opinión, las valoraciones que pudieran tener, ¿no? Y preferimos buscar en otros lados. A mí me recuerda un poco efectivamente a ese subidón que han experimentado las tecnológicas en los últimos años, llegando a valoraciones ciertamente elevadas, históricamente elevadas, y no deja de resultar curioso cómo, a raíz de un fenómeno que, cuidado, puede ser, y yo con la gente que conoce este tipo de temas, todos coinciden en que es una tecnología absolutamente disruptiva. Es decir, que esto es como la invención, bueno, los que realmente conocen el tema hablan de la inteligencia artificial como no solo algo asimilable a la invención de Internet, sino muy superior a la invención de Internet, que va a suponer
pues una auténtica revolución tecnológica. Pero como bien estabas comentando, Fernando, la clave del asunto es que en este tipo de disrupciones de carácter tecnológico, pues sucedió lo mismo con el auge de Internet a finales de los años 90, hasta que estalló la burbuja. Y la cuestión es, ¿y cuántas compañías sobrevivieron a ese pinchazo, ¿no? Entonces, no deja de resultar curioso cómo a raíz, porque además se produjo el punto de inflexión con el anuncio de la inteligencia artificial, de ChatGPT, y a partir de ahí ha habido como una nueva moda que ha traído mucho dinero. Tú mismo estabas comentando, Fernando, que esto ha dejado al margen de la visión del mercado, de los analistas, compañías que ahora mismo están muy infravaloradas por el mercado, especialmente en el ámbito de small caps. ¿Cómo desde vuestra gestora estáis aprovechando este tipo de oportunidades? ¿Qué tipo de movimientos, rebalanceos, si se han producido, o compras habéis aprovechado para hacer en estos primera mitad de ejercicio en vuestros fondos? Sí, este año la verdad es que hemos sido menos activos a la hora de introducir nuevas compañías o no, porque el año pasado, 2022, que fue un año muy malo a nivel general para los mercados, fue un año bastante positivo para Cobas, porque al final todos nuestros fondos acabaron en positivo. Y esto fue gracias en parte a toda la exposición que tenemos a materias primas, energía y sobre todo a petróleo y a gas natural licuado, ¿vale? Entonces, este año, claro, al final volvemos a lo de siempre, ¿no? El mercado parece que es una moneda, ¿no?, que tiene dos caras. Entonces, si el año pasado nos fue muy bien porque todo esto se revalorizó bastante con toda la situación que hubo de la guerra de Rusia, este año se habían quedado un poco más rezagadas por uno de estos riesgos que hemos estado comentando, ¿no? La posible recesión en mundial, en China, en Occidente. En todos lados parece que va a haber recesión, en todos lados parece que más o menos se está evitando. Y entonces lo que nos hemos centrado más ha sido en aprovechar las compañías que ya teníamos e ir incrementando, aprovechando que estaban, pues oye, cayendo o no revalorizándose tanto como nosotros pensábamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí el caso de nuestra mayor posición, Golar, es una compañía noruega de gas natural licuado que tiene unos barcos fantásticos, es puntera. Al final, muchas veces también nos dicen, no, es que no invertís en tecnología, ¿no? Es que nuestra principal compañía es una compañía que tiene una tecnología puntera en su sector. Y entonces, ¿hace un barco? Sí, pero es que ese barco tiene mucha tecnología dentro y hacerlo así, pues oye, Shell hizo uno bastante parecido, más grande de tamaño, y le costó bastante ponerlo en funcionamiento. Y estos llevan 2 años, de 2018, con el barco en funcionamiento y teniendo unos retornos estupendos, ¿no? Pues esta compañía, desde finales del año pasado, ha estado cayendo. Pues nosotros aprovechamos a comprar, ¿no? Porque al final eso es la irracionalidad del mercado, ¿no? Y yo creo que muchas veces, el ejemplo es exagerado, como puede ser en todo el tema de las tecnológicas este año con la inteligencia artificial, pero al final siempre te da pequeñas oportunidades a lo largo del año y nosotros lo hemos aprovechado, ¿no? Al final la compañía estaba cayendo, pues hemos estado comprando y ahora pues ha estado subiendo, pues fenomenal. Y al final estas son las cosas que te da el mercado, ¿no? Sí, a mí me gustaría volver a la cuestión que planteabas antes de si se puede justificar una valoración, y decías estas compañías que algunas de ellas están ofreciendo ahora mismo, están en un precio de 200 veces beneficios, que puede haber alguien que se sorprenda, porque efectivamente tú decías, no puedo esperar 200 años, todos nuestros oyentes dirán, nadie va a invertir para esperar 200 años. Ahí el juego está más en cómo esperas que se suban los beneficios, claro. Es decir, si uno piensa que pues, una compañía tiene un beneficio de 1 por acción y vale 200, pues ahí ya está, 200 veces beneficios, pero claro, si doblase, el año que viene ya estaría en 2, 4, 8, 16, 32. Doblar 5 años seguidos es muy difícil, efectivamente, pero tampoco es algo que parezca disparatadísimo en estas nuevas tecnologías, y a 32 ya su valoración sería de 7, claro, si estoy dando 200. Entonces, ahí la jugada es ¿cuánto te crees o no? Entonces los values soléis ser bastante conservadores en esto de anticipar el futuro. Soléis decir, bueno, es que esto tienen que pasar muchas cosas buenas para que esos beneficios pasen de 1 a 32. ¿Cómo le explicamos al oyente medio
por qué hay gestoras que pueden apostar por ese crecimiento, cuáles son los peligros de apostar por ese crecimiento, y en estas tecnologías sí que uno puede intuir que lo normal es que hay algunas empresas que sí que se disparen sus beneficios porque, bueno, pues sean las ganadoras de esa guerra por consolidarse como la líder en inteligencia artificial. Claro, o sea, entonces al final ahí has dado la clave, ¿no? O sea, la gente que, o sea, al final las medidas de valoración estáticas es el peligro que tienen, ¿no? O sea, si yo te digo que, claro, es que hoy está a 200 veces beneficios, es efectivamente porque esos son los beneficios de hoy o los beneficios que descuento dentro de un par de años. Entonces, si te crees la historia de crecimiento, si dices, oye, la inteligencia artificial va a dominar no ya el sector tecnológico pues que vaya a ayudar a eficientar muchos procesos, sino que va a dominar el mundo. Va a ser una cosa, pues como ha dicho Manuel, que va a ser como Internet o superior a Internet. Entonces, claro, en ese momento tú dices, oye, esta empresa, pues efectivamente, a lo mejor pasa de este euro que gana hoy a ganar 32. Entonces, pero claro, ahí ya, si te estás dando cuenta, tienen que estar pasando, como has dicho tú, muchas cosas. Uno, la inteligencia artificial tiene que ser lo mejor que nos ha pasado desde Internet. Pero no solo eso, tiene que ser lo mejor que nos ha pasado desde Internet y el año que viene. Claro, y lo tiene que hacer dentro de los próximos 2-3 años. Claro, entonces, y tiene que hacerlo en un periodo, y si quieres lo alargamos un poco más. O sea, venga, tiene que ser en los próximos 10. Pero aún así, aún con todo, tiene que ser en los próximos 10. La compañía que tú has elegido tiene que ser la compañía que, como has dicho tú, sea la líder en el sector, acapare todo ese crecimiento, o por lo menos gran parte de ello, y todo esto con un coste de adquisición del cliente final o que para que le deje un margen suficientemente atractivo o por lo menos que mantenga el nivel actual. Oye, porque multiplico por 32 mis ingresos, pero a lo mejor no es así el beneficio. O sea, porque, por ejemplo, Microsoft, para ponerse a la frontera o sea, para ponerse a la vanguardia de la tecnología, se ha comprado la empresa que tenía ChatGPT, pero claro, eso ha sido una inversión que ya ha hecho. Entonces, dices, no, es que luego Microsoft, con toda la inteligencia artificial, va a ganar mucho dinero. Ya, pero es que a Microsoft ya le ha costado bastante dinero la inteligencia artificial, ponerse por lo menos a la vanguardia. Entonces, todo eso hay que ponerlo en una cacerola y decir, oye, hacerse su modelito, un Excel, que eso es lo que hacen nuestros analistas de Cobas todo el rato, y decir, oye, pues esto realmente me es atractivo invertir o no. Y entonces en Cobas nosotros, y esto te lo dirá Francisco García Paramés o cualquiera de nuestros analistas, preferimos hacer cosas mucho más sencillas. Hemos tenido todo este tiempo dentro de la cartera una compañía japonesa, hace neveras para restaurantes o para máquinas de vending. O sea, al final, antes de empezar el programa, estábamos hablando de que el agua de la botella estaba muy fría. Pues esas neveras, Daiwa, que es una de nuestras compañías, es lo que hace. Entonces nosotros tenemos bastante claro que esas neveras van a seguir existiendo por lo menos bastantes años. O sea, los 10 años que promulgábamos de largo plazo, que al principio decía la pregunta, ¿cuál es el largo plazo? Venga, pues esos 10 años, yo sé que, o por lo menos nosotros pensamos desde Cobas, que las neveras para restauración van a seguir usándose en 10 años. Entonces, nosotros hicimos nuestros números, oye, pues este mercado va a crecer esto, tal, y nos salieron los números. Ese es el tipo de cosas que hacemos. Luigi. Bueno, quería hacer un apunte un poquito más de índole económica, porque lo que señala Fernando es interesante. Deben saber los oyentes que cuando una empresa realiza beneficios extraordinarios, eso actúa como una especie de farol rojo o farol de luz nocturna al que van todos las polillas, ¿no? En verano hemos visto que esto se repite en nuestras casas, que van los insectos, les atrae esa luz. Es decir, a ese sector empezarán a llegar competidores que intentarán hacerlo mejor que la empresa que se está llevando el gato al agua temporalmente, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo esperable es que, salvo que la empresa que esté ganando en este momento mucho dinero tenga o una tecnología particular suya de la que es propietario, o un pozo defensivo, o un nicho de mercado muy protegido por muchas razones, que las hemos comentado en el programa ya en temporadas pasadas, lo normal es esa temida pero natural reversión a la media. Con lo cual, pues bueno, apostar por una compañía ahora que está muy arriba quizá no sea lo más, desde un punto de vista inversor, lo más apropiado. Habría sido ver esa subida antes de que empezase, pero que tengan conciencia todos los oyentes y espectadores de que esto va a empezar a revertirse
por este mecanismo de la competencia y la entrada de nuevos jugadores en el sector atraídos por esas ganancias extraordinarias. En economía, y Domingo lo sabe muy bien, también Manuel, los beneficios extraordinarios no se sostienen durante mucho tiempo y se acaban normalizando. Por eso los inversores y analistas, como ha comentado Fernando, utilizan este beneficio normalizado que filtra este tipo de anomalías que al final el mercado tiende a corregir. Y una salvedad también, querría decir yo que, aunque luego en la tertulia quizá nos expandamos un poquito más, que bueno, aunque una cartera como la que tiene Cobas no introduzca compañías de ese tipo, hemos hablado también de indexación, es decir, hay muchísimas formas, y Fernando lo ha dicho al principio, de participar en ese crecimiento no estando expuesto 100% a ese tipo de compañías o de temáticas, como son, por ejemplo, los ha mencionado Fernando, los índices. No, y luego, sobre todo, y volviendo un tema a la comparación de valoraciones, ¿no? O sea, al final, tú cuando quieres pescar vas donde está todo el mundo o te buscas un pantanito donde hay menos gente y sabes que te vas a llevar tus 2-3 truchas, lo que tú quieras sacar, o te vas ahí al mar a pegarte. Yo esto a mí me ha hecho mucha gracia siempre, pero no sé si alguna vez lo habéis visto, vídeos de pescadores, los franceses y los ingleses en el Canal de la Mancha, chocándose los barcos porque están en las aguas territoriales de uno o de otro. Pues en vez de hacer todo eso, yo me voy a mi pantanito, que son las small caps, estilo de inversión valor, que eso está lo más barato históricamente. ¿Por qué está tan barato? Porque nos estabas dando unos gráficos. Sí. Es una pena que los oyentes por la radio no puedan ver, pero hay unos gráficos en los que la valoración de small cap, sobre todo small cap de fuera de Estados Unidos, respecto a las grandes compañías, están en niveles solo los bajísimos. Hemos visto, sí, solo los hemos visto al final en la burbuja.com. ¿Y qué hay? ¿Qué pasa con las small cap? Aquí volvemos a dos temas, ¿no? La historia no se repite, pero rima. Entonces, lo hemos hablado antes en la burbuja.com, al final pues fue cuando surgió Internet, una nueva moda, algo que vino a revolucionar el mundo. Pues hoy en día, yo creo que al final desde un poco de 2019, 2020, con el COVID, el 21, con la recuperación, o sea, todo esto ha sido, pues, ¿quién no habla de Facebook? ¿Quién no compra por Amazon? ¿Quién no usa Google? Todo esto al final son empresas que todo el mundo conoce, que todos los inversores son capaces más o menos de entender cómo se usan o son usuarios de esas plataformas. Entonces les es más fácil quizás invertir en ellas y creer en ellas de una manera casi con fe ciega en algún momento, ¿no? Porque para invertir en compañías que ahora están evolucionando también gracias al tema de la inteligencia artificial, es una cuestión de creer pues que esto al final va a ser el siguiente Internet y viene aquí a cambiar el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué al revés las small caps están cada vez más baratas? Esto yo creo que tiene una cuestión fundamental, que es esa diferencia entre gestión activa y gestión pasiva. La última década, o bueno, más de una década, desde 2007 y 2008, la gestión pasiva ha crecido de una manera salvaje. O sea, ha llegado a copar su mercado. Al final es un producto bastante interesante para la mayoría de los inversores, pero eso te hace distorsionar el mercado y distorsionar las valoraciones que puedan tener algunas compañías, ¿no? Y concentrar, sobre todo esto hace que se concentren mucho los índices, hace que se concentre mucho la inversión en un tipo de compañías, en unas pocas compañías, y esto deja de lado muchas compañías. Entonces al final volvemos a lo de antes, las empresas pequeñas las sigue menos gente porque las conoce menos gente. O sea, es más fácil analizar una compañía que conoces porque la usas, porque la has visto, porque pues entiendes de ese sector y sabes cuál es, que una compañía que tienes que hacer bastante análisis para encontrarla. Yo al final, hablando muchas veces con los analistas de Cobas, dicen, joder, esta compañía si es tan buena, si es tan líder en su sector, ¿por qué nadie la conoce? ¿Por qué no se reconoce el mercado? Dice, pues porque al final pues es una compañía que es italiana, que tiene pues una acción que no es muy líquida porque hay una familia detrás que tiene bastante porcentaje dentro del accionariado, luego encima hace acero, que ya nadie quiere acero porque contamina un montón.
Y entonces dices, joder, pues a lo mejor lo puedo entender que nadie quiere invertir en esto. Porque claro, hay que hacer un ejercicio de abstraerse, ¿no? Es curioso la cantidad de temática que va alrededor de esa toma de decisiones, ¿no? O sea, no, es que resulta que es una compañía fantástica, líder en el sector, gana un montón de dinero, es una joya, pero chico, es que contamina, bueno, pues pasamos, claro. Es de una empresa familiar, ¿no? Y al mismo tiempo, Fernando, tenemos unas luces de neón enormes sobre un sector en el que todo el mundo confiaba, que a finales del año pasado tiene una caída enorme, pero que de repente todo aquel que creía que su tesis no se había roto, sino que había pasado algo raro, ve la luz de nuevo en la inteligencia artificial. Y de nuevo esa caída se revierte y vuelve a rebotar. Y se lleva de nuevo la atención de todo el mundo, ¿no? Es algo así lo que ha pasado. Básicamente es eso. O sea, al final la gente se ha olvidado de que hay más compañías en las que invertir, y al final esto, y como el gráfico lo demuestra, o sea, si al final, porque los oyentes no lo podrán ver, pero básicamente es un gráfico que pasa de 1 a 0,2 en los peores momentos de la crisis de la burbuja .com, de 0,2 vuelve a 1 en 2008 o en 2007 mejor dicho, y desde entonces ahora, y sobre todo bastante agravado desde 2016 hasta ahora, vuelve a 0,2, ¿no? Entonces esto básicamente es un gráfico que muestra la valoración relativa, lo que comentábamos antes de las small caps value versus el resto del mercado, y entonces al final es que la gente se ha olvidado de que puede invertir ahí, y muchos, por desgracia, muchos buenos gestores, por estos cambios de la gestión pasiva a la gestión activa, pues han dejado de trabajar en lo que ellos hacían. Las gestoras se han ido concentrando, han ido desapareciendo gente que invirtiese de esta manera, y entonces si hay gente que no invierte de esta manera, pues hay más oportunidades para los que nos quedamos invirtiendo de esta manera, como lo lleva haciendo Francisco García Paramé esos últimos 30 años, con unos resultados muy por encima de la media que ha obtenido el mercado en general. Y al final esto es gracias a esto, a que al final la gente va a pescar al Canal de la Mancha y nosotros vamos a pescar a nuestros pantanos que vamos localizando. En 2017 localizamos, por ejemplo, el pantano del gas natural licuado. El año pasado, y al final yo lo recuerdo perfectamente, cuando entré, nadie hablaba de gas natural licuado en 2020, que yo fue cuando entré a trabajar en Cobas, y en Cobas era el único sitio donde se hablaba de esto. En 2022 estalla la guerra de Rusia y de Ucrania, y de repente todo el mundo era un experto en gas natural licuado, que tenía que venir por barco desde Estados Unidos, y si no, los de Asia también lo querían comprar, y en Japón el precio estaba disparado, porque ahora ya no había gas de Rusia. Entonces al final nosotros buscamos nuestros nichos donde invertir, buscamos compañías que estén muy baratas, y eso es lo que ha dado tan buenos resultados a largo plazo, porque al final es comprar lo que nadie quiere de rebajas. Entonces es que eso no puede fallar. O sea, al final, ¿quién no compra de rebajas? Sí, claro, porque estos gráficos son curiosos, ¿no? Porque enseñas los gráficos y ves efectivamente cómo la valoración de las compañías value creció mucho y luego volvió a bajar, y alguien que no conozca vuestro estilo de inversión diría, si se ha despeñado, ¿cómo se van a meter aquí, ¿no? En cambio vosotros veis que son grandes compañías que de repente es como si hubieran entrado en terceras rebajas, ¿no? En este caso, y entonces ahí veis las oportunidades. De todas maneras, nos estamos quedando sin tiempo, Fernando, y no quiero que se nos obvie uno de los temas fundamentales que te ha traído hoy aquí, que es hacer un poco un repaso de vuestras posiciones en lo que va de año. Hemos estado hablando del sector tecnológico. Yo sé que Cobas tiene compañías dentro de este sector, cómo se han comportado, y luego si nos puedes dar unas pinceladas de cómo veis vosotros desde Cobas ya no la mitad del año que hemos pasado, sino lo que nos queda por delante, y cuál es vuestra posición al respecto. Nosotros, compañías tecnológicas, tenemos dos, LG y Samsung. Samsung tenemos el holding que hay detrás de lo que todos conocemos que es Samsung, los teléfonos, los chips y tal. Entonces, las dos se han comportado bien en el año, no tanto tendría que mirarlo porque no lo tengo claro, ¿no? Desde el boom del ChatGPT, pero se han comportado bastante bien, y yo creo que en ambas hemos ido reduciendo un poco el peso. El resto hacia el futuro, siempre es verdad que no nos gusta mojarnos mucho a corto plazo con qué puede pasar, pero somos bastante optimistas porque
al final la cartera está en un momento bastante dulce en cuanto a presentación de resultados, que a nosotros eso es lo que nos encanta, que de repente llegue, presente resultados una compañía, lo mires y más 10, más 15, fenomenal, ¿no? O sea, estupendo. ¿Qué ha pasado? Esto es una buena noticia, que el mercado se lo está tomando muy bien y Pero al final... Tanto es así que habéis tenido OPAs también. Sí, claro, este año se ha generalizado, llevamos ya 5 OPAs, si incluimos la de la FCC que está ahí en la mesa ahora mismo. Entonces hemos tenido 2 en cartera ibérica, FCC y A+, y luego hemos tenido en cartera internacional 3, una farmacéutica, Taro, que yo creo que Vicente cuando vino al programa estuvo hablando de ella, Exmar, que es una compañía de gas natural licuado precisamente. Además es un caso muy curioso porque es una compañía que nosotros empezamos a comprar, con el COVID perdió un contrato en Argentina que era muy importante para ella, y cayó mucho, recibió una indemnización por ese contrato, luego ese activo lo vendió por un muy buen precio y luego al final la familia dueña nos ha opado la compañía, lo que quedaba de la compañía, y es una compañía en la que se ha ganado bastante dinero, es un caso de éxito, que ha estado siempre en el top 15, a lo mejor top 10 de la cartera, y es un poco eso, que ha estado infravalorada y de repente un día llegan, dice el señor, pues oye, es que te la compro y toma tu dinero y busca otra cosa en la que invertir, ¿no? Y al final es fantástico cuando es así. Hay otros casos que sí es verdad que han sido más peleones, de que llegan, te hacen ahí una oferta un poco escasa, pero bueno, eso es caso a caso, ¿no? Las OPAs. Pero vamos, las perspectivas para lo que queda de año esperamos que sean buenas, sobre todo el final del verano, sobre todo un poco a estos meses, estos días de septiembre, el petróleo se ha recuperado bastante, el gas natural se ha recuperado bastante, también porque es un poco la estacionalidad, es cuando toca llenar los inventarios en verano, y entonces para las compañías de energía están presentando unos resultados fantásticos, porque al final para nosotros cualquier día que el precio del petróleo esté por encima de 60 es un día fantástico, porque nuestros modelos están hechos a 60, hoy cotiza 89 el Brent prácticamente, entonces pues $29 de diferencia, $29 que ganará más dinero en nuestras compañías, ¿no? Y luego el resto de compañías industriales están presentando unos resultados fantásticos. Babcock, una compañía de defensa que tenemos ahí en Inglaterra, presentó en verano unos resultados, la verdad es que muy buenos. La reestructuración que estaban llevando a cabo la han completado antes de tiempo, con éxito, de una manera muy satisfactoria. Estamos muy contentos con el equipo directivo que está dirigiendo la compañía, que al final eso también para nosotros es otra de las claves, que al final estar cómodos con la gente con la que trabajamos, y yo creo que un poco las perspectivas son buenas, o sea, al final las cosas están pasando y la cartera está muy madura. ¿Y cómo afecta? Comentabas el tema del petróleo. Es cierto que durante el primer semestre hubo una caída por parte de precios de hidrocarburos que se ha recuperado en las últimas semanas, y eso lógicamente está afectando de forma indirecta a la valoración de algunas de las compañías energéticas que tienen mayor o menor exposición a la materia prima. Pero hay otro factor importante que está de plena actualidad este año como consecuencia de la lucha contra la inflación. La inflación, un tema que también ha sido recurrente en este programa. Cuando nadie hablaba de inflación, nosotros hablábamos de inflación y decíamos, bueno, cuidado, cuidado que va a venir la inflación. Hace 5 años, Hace 5 años empezamos recordando que uno de los motivos por los que hacíamos este programa era para enseñarle a la gente a escapar del efecto pernicioso de la inflación. Cuando no había inflación había tipos de interés negativos. Bueno, ahora ha llegado la inflación, y con la inflación también los tipos de interés. ¿Afecta de alguna forma esta brusca subida de tipos de interés a la valoración de vuestras compañías en cartera? Nosotros cuando valoramos las compañías, y al final esto está relacionado un poco con lo que hemos hablado antes de justificar los beneficios, ¿no? O sea, cuando valoramos las compañías, al final tú descuentas o te traes al presente los beneficios que va a hacer en el futuro, y eso lo descuentas a un tipo de interés, ¿no? Nosotros desde Cobas siempre asumimos un tipo de interés bastante cercano al actual, entonces realmente cuando está por debajo o cuando está por encima, nosotros tendemos siempre a normalizar todo, los beneficios, los ingresos, los precios de las materias primas, los precios de los tipos de interés,
a unos niveles que nos parece que tengan, pues oye, sentido para que la economía funcione o sentido para que el sector funcione, ¿no? Por ejemplo, el petróleo. Pues $60 es porque es el precio en el que realmente todos los operadores del mercado van a generar beneficio, ¿no? Entonces, oye, pues es el precio de equilibrio para nosotros. El tipo de interés, pues entre el 4,5 y 5% nos parece un tipo de interés que tiene sentido, pues porque al final pues es una media más o menos interesante, ¿no? Para tanto el deudor como para el prestatario, ¿no? O sea, los dos, pues yo creo que tienen es interesante ese tipo de interés. Entonces siempre lo hemos usado en los modelos, entonces que hayan subido no afecta a nuestras valoraciones porque siempre las hemos descontado con ese tipo de interés. A otra gente pues sí que la afecta, ¿no? Entonces, y eso, por ejemplo, fue lo que pasó el año pasado con las tecnológicas, que al final había que descontar sus beneficios o su crecimiento futuro a un tipo de interés más alto, y ya las valoraciones que tenían en ese momento pues no se justificaron, ¿no? Entonces también por eso también se nos hace un poco irracional, ¿no?, la subida que han tenido este año, por al final el tipo de interés, oye, sigue siendo casi el 5%, los beneficios muy bien, hay que seguir descontándolos al futuro. Ahora gracias a la inteligencia artificial en teoría van a ser muy buenos, pero hay que seguir trayéndolos al 5% y ya también eso dificulta las cosas, ¿no? Fernando, nos hemos quedado sin tiempo. Fernando, te agradecemos muchísimo que hayas buscado un huequito en tu agenda. Vamos a hablar con nuestros amigos de Cobas para que te dejen venir más aquí y ha sido todo un placer. Nos ha gustado además mucho. Vamos a ver de qué manera podemos recuperar estos gráficos, a ver si lo podemos colocar en Libertad Digital y comentarlos porque son francamente ilustrativos de todo lo que aquí nos has contado. Así que, lo dicho, Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Te esperamos muy pronto de vuelta aquí. Nunca Eso espero. Nosotros nos vamos ya a la tertulia. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues se ha marchado ya Fernando Solís del equipo de relación con inversores institucionales de Cobas Asset Management, que nos ha hecho un repaso de lo que ha sucedido hasta ahora a lo largo del año, con especial hincapié en esa moda que ha vuelto a acompañar, esa tendencia, si ustedes lo prefieren, al sector tecnológico, al abrigo, impulsados por la irrupción de la inteligencia artificial. Decía yo, una de las reflexiones que hacía era que parece que ha vuelto la moda después de que a finales de 2022, hablando en plata, se pegara un castañazo criminal todo el sector de las tecnológicas, pero tú hablabas con cualquier actor del mercado y los players te decían, es que en tecnológicas hay que estar, es el sector del futuro, es que ahí ha caído, pero ahí tiene que haber algo que esto tiene que funcionar. Bueno, pues ahí de repente llega la inteligencia artificial y ¡boom!, otra vez. Pues es el sector del futuro. Pero Luigi, tú que manejas estas cosas mejor, que ya sabes que yo soy un poco del siglo XIX, pregúntale a ChatGPT si está justificada la valoración de Nvidia. O si invertiría, bueno, ChatGPT, ¿tú invertirías en Nvidia estos precios? A ver qué te dice, a ver cómo justifica. Pues, mira, igual que lo ha dicho Fernando, hace unos días estaba hablando con un inversor también, que trabaja con Value School, es profesor de la escuela de verano y todo esto, y me decía, es que esto es injustificable, es decir, esto es una burbuja y la gente no tiene, bueno, vamos a ver, la gente, y es lo que yo querría comentar, los jóvenes utilizan una expresión en inglés que es el FOMO, Fear of Missing Out, el miedo a quedarse fuera. Y como empiezan a ver en el mundo de la inversión que hay que estar en tal tendencia, en tal temática, se suben a ese tren, indexándose a lo mejor en el Nasdaq, que es un índice desde AUPA, es decir, que es una volatilidad que a lo mejor es intolerable para muchas personas, pero que lo tengan en cuenta. O peor, he visto incluso prácticas de gente que ha pedido prestado dinero, es decir, que pide un crédito a su banco para invertir. Mucho cuidado con estas cosas, llevados por el ímpetu de burbujas que uno mismo conoce, porque muchos ya hacen textos con el ChatGPT o retocan imágenes con DALL-E, con este tipo de software, y llevados por la emoción de que funcione, que va a ser lo que se adapte mañana en toda la industria, se suben a ese tren. Muchísimo cuidado. Retomo el comentario que he hecho. Si alguien está ya indexado
de eso hemos hablado mucho en el programa, ya está participando en un porcentaje menor de esas temáticas. No es necesario asumir un mayor riesgo con una mayor participación de algo que puede ser, no digo yo flor de un día, pero sí que puede ser pasajero, ¿no? Tuvimos hace poco un experto en Value School que decía que él ya ha vivido 5 inviernos de la inteligencia artificial, con lo cual quizás este sea el sexto, pero no lo sé. A la sexta va la vencida, dirá este pobre. No, a ver, yo creo es que una cosa es el factor desencadenante, ¿no? Entonces yo creo que aquí es evidente que las tecnológicas, o sea, solo hay que ver cuáles son las principales compañías por capitalización bursátil. Y es más, solo tenemos que fijarnos en nuestro día a día. Es decir, las tecnológicas forman parte de nuestro día a día, cada vez con mayor presencia, con mayor utilidad. El mundo cambió a raíz de Internet, pero el hecho de que se descubra una nueva tecnología no justifica en ningún caso las valoraciones desorbitadas a las que cotizan muchas compañías más o menos relacionadas con el ámbito tecnológico. Yo creo que eso es lo que se produjo precisamente durante la burbuja.com, donde cualquier compañía que llevase por apellido .com, pues básicamente era comprada con un gran apetito inversor por parte de los mercados, a la espera de unos beneficios que en la inmensa mayoría de casos no se produjo finalmente. Entonces lo que hay que ver es cuáles fueron las compañías supervivientes de entonces. Pues hombre, hay un puñado muy importante que ahora están, que son las grandes compañías del planeta. Está Facebook, está Google, está Amazon, está Microsoft, están todas las grandes que conocemos. Pero ¿cuántas han quedado por el camino? Esa es la clave del asunto, ¿no? Entonces, que la inteligencia artificial va a revolucionar los próximos lustros, insisto, la gente que conoce en profundidad el mundo tecnológico te dicen que es una tecnología revolucionaria, pero eso no justifica que haya compañías que estén cotizando a PER 200 o 250. Es que aquí hay que diferenciar 3 cuestiones, yo creo que son importantes. La primera es que nosotros no estamos diciendo, yo desde luego no lo digo, que el próximo gran éxito del mercado no vaya a ser una tecnológica, porque podría serlo. De hecho, lo lógico sería que fuera así. Es decir, lo normal es que la compañía que más crezca en los próximos 25 años sea una tecnológica. Ahora, la pregunta es ¿cuál? Claro, en el año 90, ahora ya sabemos que han sido Amazon y Facebook, pero a esa pregunta no hay que responderla ahora, hay que responderla en el año 95. Si tú en el año 95 sabías que seguro iban a ser Google, Amazon y Facebook, entonces pues ya serás millonario. La cuestión es cuál, y eso ahí no estaba tan clara. Había muchas otras compañías que también parecían muy pujantes en aquellos momentos y que luego han ido desapareciendo. Luego hay que saber diferenciar entre que la tecnología sea exitosa y el producto de consumo. Es decir, dices, no, pero es que la inteligencia artificial va a ser muy exitosa, ya, pero aquí ¿quién va a hacer caja con esto? Esa es la clave en este tipo de cuestiones. No tanto si la tecnología se va a imponer, sino quién va a ser capaz de hacer un producto de consumo, cobrar a los consumidores y generar margen, que lo decía Fernando, y un margen interesante con ese producto de consumo, y que lo que cobre a los consumidores sea que sea más de lo que a él le ha costado pues invertir en esa tecnología, contratar desarrolladores, etcétera. Esa es la clave a la que no es tan fácil responder. Entonces, si tienes eso, en primer lugar, no sé cuál de todas las compañías triunfará. No sé cómo se va a hacer dinero en esta tecnología. Para mí es la gran duda de la inteligencia artificial. No tanto si la inteligencia artificial está aquí para quedarse o no, sino cómo se va a desarrollar la tecnología en el ámbito del consumo. Entonces, ya con esas dos dudas y le metemos el tercer factor, que es el factor precio, un precio muy muy elevado de prácticamente todas las compañías. Pues si hubiera solo una, a lo mejor podríamos pensar, bueno, es que el mercado está descontando que seguro 100% va a ser esta la que se va a quedar con el pastel. Esta va a ser el nuevo Amazon. Bueno, pues podríamos llegar, pero no hay solo una, hay muchísimas compañías que están ahora creciendo. Prácticamente esto es como las .com, cualquier cosa que suene inteligencia artificial se está disparando y entonces dices,
todas ellas justifican ese precio, y entonces sumar las tres cuestiones y dices, es difícil. Cuidado, alguien que sepa mucho, que tenga unos conocimientos brutales de tecnología, que esté muy metido en el sector, a lo mejor un trabajador de una de estas empresas, y que sepa algo o que intuya algo que diga, pues a mí me da la sensación de que esta puede ganar porque tiene estos elementos diferenciales. Pues a lo mejor yo ahí sí que le diría, oye, pues haz una pequeña apuesta con tu patrimonio, mete un porcentaje, pero ¿cuántas de esas personas hay aquí? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos pequeños inversores son capaces de responder a esas tres preguntas? Yo creo que muy pocos. Pero una cosa, con respecto a lo que estás comentando, Domingo, que es fácil subirse al carro cuando está el precio absolutamente disparado. Pero es que las Amazon, las Google, las Microsoft, durante sus primeros años, incluso ya pasados unos años de funcionamiento, también registraron grandes caídas. Es decir, todas estas compañías sufrieron durante el estallido de la burbuja.com, Amazon incluido. Y ahí, con caídas del 50, 60, 70, 90%. Que luego no es solo subirte al carro, sino seguir apostando por una compañía cuando pincha la burbuja y entonces su precio se desploma, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, insisto, o sea, lo que está claro es que una vez más, como bien estaba comentando Fernando anteriormente y también Luigi, es el miedo, hay mucho de miedo a quedarse fuera. Sí. Como ahora las tecnológicas están subiendo, pues hay mucho apetito por subirse al carro sin pensar en muchas ocasiones o analizar convenientemente cuáles son los fundamentales. Y claro, luego pasa lo que pasa, que hay valoraciones que no se sostienen en el tiempo. Hay que recordar la etapa anterior. Nosotros también durante los últimos años también advertíamos de que había ciertas compañías tecnológicas que estaban cotizando a precios muy, muy, muy elevados. Luego vino la corrección. Entonces, aquí está un poco la clave, ¿no? Hay un factor psicológico también a tener muy en cuenta, que determina que muchos inversores se dejen guiar por el mero hecho de no me quiero perder la fiesta, yo también quiero participar de esta subida. Luigi. Oye, sí, yo quería simplemente un apunte para terminar. Mucho cuidado con los oyentes que se deciden llevados por la moda y por la emoción de subirse a lo que sube rápido y que está ahora en el candelero, de comprar caro. O sea, la inversión, de verdad, no solamente es comprar un buen negocio, que pudiera serlo eso que sube, sino el precio al que entras. Y si sabes valorar y ves que está caro, pues probablemente no entres. Pero si no sabes y ya te da la sensación de que ha subido mucho, estarás comprando caro. Igual cuando tú compras un piso o te buscas un alquiler, entiendes que el precio que pagas es crucial. En las inversiones también. Si compras caro, estás apostando a que esto va a seguir encareciéndose mañana y podrás vendérselo a otro más caro aún. Sospecha que quizá esa subida a partir de ahora vaya a ser un poquito más lenta. Es decir, tengamos en cuenta que los value buscan precios baratos porque desde abajo hay mucho mayor recorrido para subir. Lo que está ya arriba puede que tenga muy poco recorrido más por delante. Eso es importante también en la comparativa. Por eso decíamos los gráficos sobre cómo están ahora pues las small cap, algunos sectores, pues algunos relacionados con materias primas respecto a estas. A ver, si todo el mercado está a 200, bueno, entonces a lo mejor es el momento de no estar en el mercado, pero podríamos decir que si todo el mercado está muy caro, está a 25 o 30, pues ahí probablemente tenga sentido si dices, hombre, quiero estar en el mercado, está caro, pues buscar las compañías que tengan más potencial de crecimiento. Está todo muy caro. Dices, bueno, pues dentro de que está todo caro, voy a buscar aquellas que podrían tener más sorpresas positivas hacia arriba, a lo mejor buscar sectores más de crecimiento. Pero claro, si tienes unas compañías con esa valoración tan exigente que decíamos, que dices que tiene que salir todo bien, para que la que yo apueste, no el sector, no la tecnología, no, sino esa compañía en concreto, yo estoy comprando para que justifique esa valoración. Y luego tienes otra, pues los casos que nos decía Fernando, una compañía lleva 30, 40 años, líderes en su sector, a un PER muy bajo. Dices, hombre, ya no es solo que esté caro, sino que dices, teniendo aquí esta otra oportunidad que parece relativamente, bueno, sencilla de ver la tesis, ¿para qué hacer esa apuesta sobre cuánto va a crecer al futuro? A mí esa es la parte del value que más me gusta, esa idea de decir,
si tenemos buenas oportunidades más o menos cercanas y fáciles de ver, ¿para qué complicarnos la vida haciendo una apuesta con una valoración hiperexigente? No tiene mucha lógica. Y que luego hay una cuestión que la habéis mencionado, pero yo creo que es capital, ¿no? Que es de qué manera va a afectar hacia el crecimiento esa nueva tecnología disruptiva que ha llegado a acompañar el crecimiento de un sector como el tecnológico. Si decía Fernando, a mí me ha gustado mucho la frase, ¿no? La historia no se repite, pero rima. En la época de los 2000, lo habéis dicho, todo lo que terminaba en .com la gente invertía, pero porque sonaba nuevo, porque sonaba la revolución de Internet, sin saber muy bien de qué manera. Yo recuerdo en aquella época te preguntabas si serías capaz de poner el número de una tarjeta de crédito en Internet, siquiera para comprar un libro, ¿no? Y ahora compramos absolutamente de todo a través de Internet. No sabes de qué manera va a afectar o cuáles son los sectores o las empresas o los modelos de negocio que se van a ver más beneficiados por esa nueva tecnología. Amazon no deja de ser una grandísima distribuidora, que además es un servicio de logística y de paquetería, y es una gran tecnológica, pero ha afectado Internet a favor y esa tecnología hacia un sector muy concreto, no simplemente un repositorio de información a través de la red, ¿no? Como pueda ser, cada vez que caigo del .com me acuerdo de Terra, ¿no? De la fama. Es que hay que acordarse de Terra, porque el que diga, vamos a ver si encontramos el nuevo Amazon, que recuerde que el nuevo Amazon iba junto al nuevo Terra. ¿Y dónde están uno y otro? Sí, es verdad, hay uno que está muy bien, ¿y el otro dónde está? Una vez más, los factores psicológicos. Normalmente el cerebro tiende a recordar las cosas bonitas y olvidar las feas. En bolsa sucede lo mismo. Todos nos acordamos de Amazon y nadie se acuerda de Terra. Bueno, pues aunque sea que el resumen sea acordémonos de Terra cuando pensemos en tecnológicas. No nos da tiempo para más, Luigi, lo siento mucho. Gracias por acompañarnos, aunque sea en la distancia, y gracias por estar ahí como siempre, como cada semana, Luigi. De nada, es un placer como siempre. Un abrazo, amigos. La semana que viene te tengo aquí, ¿no? La semana que viene ya veremos. Bueno, pues ahí afilar el negativo. Bueno, Luigi, muchas gracias. Domingo, venga. Manuel, a vosotros también muchas gracias. A vosotros sí que os espero la semana que viene. Y a todos ustedes, señores oyentes, lo de siempre. Aquí les esperamos con temas seguros de su interés. Y hasta la semana que viene, que sean muy felices, amigos.